Muchísimas gracias, buenas tardes. Fernanda, te voy a preguntar ya que estás acá y que sé que sos como de las máscaras rotas, pues esta charla la vamos a hacer entre todos y entre todas. ¿Cuál es tu puteada más frecuente? No sé si tu puteada favorita, pero la que más usás. ¿Cómo puteas vos? Tu puteada más del alma. La puta que lo parió, carajo. La puta que lo parió, carajo. Es larga. La puta que lo parió, carajo. Bien, bien. Es muy argentina, un poco medio tana. Acá, el compañero, ¿cómo puteas? No sé, yo qué sé, hijo de puta, yo qué sé, no. Hijo de puta. El hijo de puta lo tenés a mano, fácil. Sos de decirlo, no te andas puteando, no. No estamos para andar puteando. Bien, pero el hijo de puta es frecuente en vos. Acá, la compañera, ¿cómo putea? Igual, digo, la puta madre. La puta madre, bien. Bueno, hasta ahora todos venimos con la madre puta, todos. Se repite una cosa de una manera, acá la compañera, mismo pelo que yo, así que hoy no es tu día. Si le estaba diciendo cómo hiciste para tener los rulos tan armados con este día. 1 kilo de producto. Es trabajo solamente para poder sostener esto. Y después le voy a pedir el nombre de la crema para peinar. ¿Cómo puteás? Si estoy muy enojada, digo, la reputísima madre que lo parió. La reputísima madre que lo parió. Bien. Se repite muchísimo la madre. Acá los compañeros... Boludo de mierda. ¿Boludo? El boludo, a mí... Pelotudo. Pelotudo. Pelotudo me gusta más porque la P tiene una fuerza que boludo no tiene. Pero ojo, porque muchas veces las que no tienen fuerza pueden ser destructivas, como pasa, por ejemplo, con un tontito o bobito. O sea, cuando es tan liviana que es como súper agresiva, para mí es peor. Acá la compañera, ¿cómo putea? Mucho la concha de la lora. La concha de la lora. Bien, me gusta. ¿Y acá el compañero de pie en el fondo? La concha de tu puta madre me suele... Bueno. La concha de tu puta madre igual me gusta y me parece el más honesto hasta ahora. El más honesto. ¿Por qué pregunto siempre? Porque las puteadas nos dicen mucho de una sociedad. Las formas de agredirnos nos dicen mucho en una sociedad. En la consultora he hecho encuestas cuando tengo la posibilidad de viajar. No me guío tanto por internet porque soy un poco fanática de la territorialidad. Y en Santa Fe, por ejemplo, provincia madre de la cumbia más romántica que existe, no sé si escuchan Los Palmeras, Leo Mattioli y los grandes románticos que Santa Fe nos ha dado. Y preguntábamos cuál es el peor insulto, no el más frecuente, el peor. Y nos daba cornudo. Fíjense qué provincia romántica de verdad, donde no solo nos han dado la cumbia santafesina, nos han dado la cumbia romántica, y de allí viene todo, sino que además meterse con los cuernos, meterse con la pareja, es lo peor que te pueden llegar a decir, es lo peor. Pero en toda la Argentina, sacando algunas excepciones que encontramos como esta, o en la Patagonia, donde es mucho, o en las zonas fronterizas, para no mencionar ningún país en particular, en las zonas fronterizas suele pasar que el peor insulto que se puede decir es el de el país vecino que más haya. Es decir, en la Patagonia, que sabemos que hay un altísimo porcentaje de chilenos, el peor insulto que le podés decir a alguien es chilote. Efectivamente. Lo mismo se repite en zonas que limitan con otros países, no es algo particular con eso. Entonces, salvo esas zonas y salvo nuestra querida romántica Santa Fe, los peores insultos en Argentina siempre están atravesados por la madre. O es un hijo de puta o es la concha de tu madre. Puede aparecer alguna hermana, pero siempre hay una figura femenina a agredir. Nunca es algo con lo masculino, siempre es la madre. Y hay otro dato interesante al que lo relaciono automáticamente, y no me importa que después digan que es una de mis teorías falopa, porque yo me banco mis teorías falopa. Porque fíjense este dato que se los regalo para que rompan el hielo y saquen conversaciones. ¿Saben cuál es el día
en Argentina donde más caen tipos con pedido de captura? No es ni Navidad, no es Año Nuevo y no es como a mí me gustaría. Yo soy de esas fanas de la amistad. Creo que laburé en gastronomía y cuando más se llena todo es el Día del Amigo. No es ninguna de esas fechas. El Día de la Madre, que siempre cae en la tercera semana de octubre, es el día que más tipos con pedido de captura en nuestro país caen en prisión. ¿Por qué? Porque de alguna manera buscan la forma de contactarse, no necesariamente van a las casas, pero sí quizás llaman y tienen los teléfonos intervenidos, mandan un mensaje y tienen los celulares intervenidos. Se busca la manera de encontrarlos porque se sabe que van a buscar a la madre. Es el día que más tipos caen en nuestro país. La figura de la madre, ¿hay madres acá? Levanten la mano las que son madres. Una casi mayoría o paridad por lo menos. ¿Hay madres de 3 o de 4? Muy bien, bien, hay algunas valientes. ¿Madres de 5? No. O sea, hasta 4 llegamos acá en Capital. Bien, bien, hasta 4 llegamos, bien, igual es un montón. El tema con la madre en Argentina y con la figura que tiene en nuestras familias y en nuestras vidas como protagonista, me parece que hoy lo tenemos que empezar a ver desde otra perspectiva. ¿Y por qué empiezo con la madre y empiezo con la maternidad? Bueno, porque la compañera acá habló de, por ejemplo, los porcentajes de femicidios, que hace, más allá de esas pequeñas variaciones, hace ya un par de décadas que nos damos cuenta que no lo podemos bajar, que es un dato que se mantiene constante, que aún con el ingreso de la mujer a la vida laboral, o incluso a pesar de eso, no sabemos si es una contra, en muchos casos, se mantiene sólido, se mantiene sin bajar. Y cuando uno se pregunta en qué contexto crece un tipo que mata a una mujer, uno puede pensar, por ejemplo, en los casos de criminalidad, ¿no? Cuando uno piensa en los casos de delincuencia o de robo, casi siempre estamos hablando de extrema pobreza, casi siempre estamos hablando de familias rotas, casi siempre hablamos de jóvenes que encontraron en una banda la contención y la identificación y la forma de construir una identidad que en su familia no encontraron. Siempre se repiten esos cuadros de marginalidad pura en lo que tiene que ver con el robo. Pero en lo que tiene que ver con el femicidio, no hay esos factores comunes. En lo que tiene que ver con el femicidio, matan y mueren de todas las clases sociales y de todos los escalafones socioculturales. También podríamos decir, bueno, es una cuestión de nivel educativo, es una cuestión de nivel sociocultural o de estado. No, no. Empresarios y políticos reconocidos en nuestro país han ido presos, han matado a sus mujeres, han matado a sus amantes. En los casos de extrema pobreza también está acompañado de todo un contexto de marginalidad y además sabemos, para las más pobres y sobre todo a las que sobreviven, a las más pobres, a las familiares y a las amigas, lo que ocurre es que les es mucho más difícil acceder a la justicia. Nuestro país, que no puede bajar la tasa de femicidios, que no puede bajar o no puede encontrar el agujero al mate en lo que es el factor común de los femicidas o cómo evitamos que un tipo se convierta en un femicida, nos estamos haciendo un poco las boludas, nos venimos haciendo un poco las boludas, con un dato que para mí es casi indiscutible o que es muy poco probable que necesitemos salir a chequear a fondo, que es que casi todos los tipos son creados por una mujer. Casi todos los tipos, casi todas las personas son criados por una mujer. A ver, cuando hablamos, hay una encuesta que se viralizó en TikTok hace poco de qué género crees que ha hecho más por la humanidad, ¿no? ¿Qué género crees que ha hecho más por toda la humanidad en general? ¿Vos, Fer, qué género crees? La mujer. ¿Por qué? Y bueno, porque somos los que fabricamos el producto
para la sociedad. Porque somos la mujer. Yo tengo mi teoría es más paridad, le doy un changüí a los tipos. ¿Qué digo yo? Yo digo, por la humanidad en general, las que más han hecho son las mujeres. Primero por parirla, amamantarla y criarla y sacar una humanidad después dispuesta o ya preparada para sobrevivir en sociedad. Pero les doy el changüí a los tipos de que por los grandes saltos de la humanidad siempre ha habido un tipo atrás. Más allá, después se entiende que siempre nos relegaron a la cocina, que históricamente nos encerraron en las casas para asegurarse que nuestros hijos sean de ellos, básicamente, y un montón de cuestiones que podemos discutir. Pero por los saltos de la humanidad le reconozco a los tipos que han hecho grandes cosas. Ahora, todos, tipos y tipas, o casi todos, salvo algunas excepciones que uno se encuentra, hemos sido criados por una mujer. Y uno se pregunta, ¿por qué si es imposible que una mujer le inculque algunas cosas malignas, o mucho menos el extremo del femicidio, o que le inculque a un varón algún otro tipo de forma más allá de la caballerosidad o del respeto? En general intentamos todos, hasta la peor de las madres, casi siempre lo que intenta desde lo que le dice a sus hijos es algo desde el cariño, desde el respeto, desde formarlo como persona. Pero resulta que los niños aprenden muy poquito por el orden de la línea que se le baja. Pero muy poquito. Los niños aprenden por orden imitativo. Los niños aprenden por orden imitativo. ¿Y por qué arranco con esto? Bueno, porque resulta que cuando una es madre y una incluso se empeña por ser la mejor madre o la más buena de las madres, lo que una termina haciendo, lo que una hace, o en el manual que nos enseñaron de lo que es una buena madre, lo que una hace es explotarse constantemente para nuestros hijos. Y muchas veces, muy en especial para nuestros hijos varones. ¿Alguien acá tiene hermanos varones? ¿Sienten que su mamá los ama un poco más a ellos o los amaba un poco más a ellos? Bueno, casi todos es un factor común, pero no vamos a profundizar ahí porque necesitaríamos una psicoanalista acá al lado y yo no tengo herramientas para contenerlos ahí. Vengo desde otro sector. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro manual de buena madre implica trabajar para nuestros hijos, quedarnos hasta la madrugada ayudándolos a hacer tarea, salir a las 6:30 de la mañana a sacarnos una cartulina de donde no tenemos porque se acordaron a último momento, cocinarles siempre, incluso cuando estamos tapadas de trabajo, tener en cuenta antes de irnos a trabajar el dejarles la comida resuelta, limpiarles, asegurarnos que tengan la ropa siempre que les gusta para ponerse. Todo un trabajo completamente gratuito, por supuesto, y sin exigir a cambio nada más que un beso a mami o un abrazo a mami cada tanto, que a veces los pendejos ni te lo quieren dar, incluso tienen un periodo de edad en los que no te dan pelota. Todo un proceso de autoexplotación para que el niño sea un niño bien criado, un niño con una buena mamá. Y por el orden de lo imitativo, el niño aprende que una buena mujer es aquella que hace todo absolutamente para él sin pedir nada a cambio. Y ocurre después que cuando sale a la vida a querer encontrar una compañera, resulta que ninguna es tan buena como mamá. Porque ninguna se explota tanto como mamá y ninguna trabaja tanto y tan... Acá se están riendo algunos zánganos. Y ninguna, riendo y asintiendo encima. Y ninguna parece ser tan buena, ninguna está tan desinteresadamente amándome, dándome todo lo que creo merecer, porque si me lo dieron de toda la vida,
Si hay algo que tiene el humano es que lo que recibe lo toma por natural, lo toma por derecho ya adquirido, por derecho natural. Resulta que en nuestro manual de buenas madres no nos enseñaron que los niños van a aprender entonces que solo son buenas mujeres aquellas que se explotan por ellos, que se dejan explotar por ellos. Y en nuestros manuales de economía y en nuestros manuales de formación económica, como casi siempre, a lo largo de estos últimos años ha habido más competencia, pero siempre los grandes economistas y los que han escrito estas normas son varones, se han olvidado de poner toda esa parte de trabajo que requiere criar a un ser humano, traerlo al mundo, parirlo, alimentarlo, vestirlo y tenerlo en una vivienda en condiciones dignas. Todo el trabajo de la mujer ha sido borrado sistemáticamente de los manuales porque ni siquiera se considera trabajo. Y cuando salimos a decir esto, yo trato de explicarlo mucho, sobre todo en los barrios, donde por ahí más cuesta. ¿Y por qué cuesta más? Bueno, porque la maternidad es casi el único capital, porque el derecho a ser una buena madre es casi lo único que tengo. ¿No les pasa que por ahí ven en los barrios, incluso en los barrios más pobres, que los cumpleaños de los hijos son a todo trapo? Y uno dice, puta, ni gente de guita le hace esos cumpleaños de 1 año de bautismo o de 15 a los hijos. Pero ¿qué pasa? Los pobres lo único que tienen, las pobres lo único que tienen es ese capital de mostrar que fueron buenas madres, que pueden hacerles unos buenos cumpleaños a sus hijos, que pueden darle eso a sus hijos y mostrarse ellos y ellas como buenas madres, como buenos padres. Toda esa competencia, todo ese manual de cómo somos, de cómo vivimos la paternidad y la maternidad, lo único que sigue reproduciendo es que nos encontremos con varones adultos macanudos. No les estoy hablando de los machistas, de los que son una porquería, de los que ya nos avisan de lejos que están buscando una mujer para explotar. No. Incluso los piolas, te das cuenta un día que no saben usar el lavarropa. Decís, ¿cómo tenés esto? Bueno, porque siempre han conseguido, si no es la madre, una novia, o siempre han buscado la manera de reproducir lo imitativo. Es decir, nada, pero nada de lo que sea trabajo de la puerta para adentro van a buscar aprenderlo. Y si seguimos criando a nuestros hijos con esta idea de que mientras más los amamos, más nos dejamos explotar por ellos, y eso es el amor, más vamos a reproducir la lógica de que aquella mujer que les diga que no a algo, de que aquella mujer que se les plante en algo, es la que no los ama. Por eso uno se encuentra con femicidas criados incluso en las mejores familias. Por eso no tenemos un nido, un pozo, un escalafón social en el que digamos, bueno, de acá salen todos. Acá nos tenemos que meter a trabajar porque acá está la madre del problema. No. Todos son hijos nuestros, todos son criados por nosotras. Y como no trabajamos en corregir este manual y en empezar a compartir las actividades con nuestros compañeros, acá hay gente casada o viviendo en pareja con un varón heterosexual. Una sola no hay casada. Háganse cargo. ¿Qué le pasa? Por favor, háganse cargo. Muchas están con un varón. Por favor, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Por favor. Acá, por ejemplo, ¿cuántos años de casada o juntada o convivencia? Sí. ¿Cuántos? 35. No, 35 años de juntada. 35 años de juntada. De novia más. Bueno. Bien. No, bien, me gustan esas parejas, que se enamoran. Acá juntada, novia.
Divorciada. Acá, juntada, novia, casada, pareja. Sí, decilo en el micrófono, a ver. Que mi marido vive en una casa y yo vivo en otra. ¿Por qué? Conta. Decidimos, ¿Se llevan mejor? nos llevamos mucho mejor y la familia está mucho mejor. Es público, es de acá del sindicato, así que... No lo quememos. Siempre salta un puterío cuando salís a preguntarle a las minas. Siempre, ¿eh? No pregunto más, ¿eh? Ahora se jode. No vamos a profundizar. ¿Es acá? ¿Sos el marido de ella? ¡Ah! Porque se puso colorado él. Ah, perdón. Bueno, basta. Perdón, bueno, qué sé yo. Se puso colorado él, digo, bueno. Bien, bueno. Siempre hay un puterío, pero no vamos a profundizar. Bueno, los que están casados, los que tienen pareja con un varón heterosexual o aspiran a tenerlo o en algún momento aspiraron a tenerlo, la mujer heterosexual, que seguimos siendo mayoría, algunas más, vieron que en economía hay un término para el desempleo, que es el desempleado desalentado, que es el que ya no sale a buscar trabajo porque piensa que no hay. Bueno, en la heterosexualidad, en este momento hay un montón de desalentados y desalentadas que ya dicen ya no busco. Pero en esa relación con el varón y en esa relación con la convivencia en un hogar, es muy infrecuente, pero muy infrecuente, compartir las actividades del hogar. Incluso las que tienen la suerte de tener una pareja que haga el 50, es decir, las que tienen la suerte de tener un compañero que dice hago la mitad, tienen que decirle qué mitad hacer. Es decir, incluso las que tienen aquel que hace la mitad que le corresponde, tiene que asignarle aquello que le corresponde y tiene que pensar y tener siempre a cargo y en muchos casos enseñarle. En ese mecanismo y en esa onda cultural venimos y no le estamos encontrando la vuelta y nuestros hijos repiten la cultura machista, incluso aunque los hayamos llevado a nuestras charlas feministas, aunque se hayan criado escuchando nuestros problemas con nuestras amigas o aunque se hayan criado en el más amoroso de los hogares. Así que, como estamos en un contexto de crisis, donde yo creo que casi todos los hogares acentúan las problemáticas que tienen, hoy el principal problema que tenemos es el de empobrecimiento masivo. Y hay dos grandes formas de contemplar la pobreza, hay miles, pero hay dos que quiero que le prestemos especial atención, porque tienen que ver con todo lo que después como mujeres nosotras tenemos que estar reparando, conteniendo, para que no explote. Las dos grandes formas que yo uso y que usa muchas veces la economía tiene que ver con el stock y tiene que ver con el flujo. Les pido que les presten atención a estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque en términos de stock, la pobreza varía muchísimo dependiendo de la geografía. En términos de stock, la pobreza varía muchísimo dependiendo de la geografía. De hecho, una forma de saber qué tan pobre puede ser la persona en términos de stock es simplemente saber su código postal o su clave, su número de teléfono con qué código empieza. ¿Por qué? Porque en el sur, por ejemplo, en nuestra bellísima Patagonia, una persona no puede dormir a la intemperie. No existe. No puede dormir a la intemperie, no puede andar descalzo, no puede vivir en un rancho de plástico, pero no puede porque simplemente se muere. Entonces,
no es que no haya pobreza en el sur, la hay. Hay sus buenos ranchos de chapa, sus buenas ranchadas en el Alto de Bariloche y en muchas zonas de Chubut. Hay pobreza. Pero aún en esa pobreza más extrema que uno encuentra stock, uno encuentra algunas cosas. Uno encuentra varios colchones por núcleo familiar, uno encuentra muchas más frazadas y ropa de abrigo, mucho más calzado per cápita. Es decir, hay cosas, y las hay porque son necesarias e indispensables para la vida. Entonces el sur podríamos decir que es menos pobre que el norte argentino en términos de stock. Ahora, ¿qué pasa en términos de flujo? En nuestro país, que tiene la costumbre de tomar medidas nacionales que suelen ser iguales, buscando equiparar o buscando transferir a los sectores más pobres económicamente, bueno, lo que pasa es que en el norte el flujo vale mucho más que en el sur. ¿Por qué? Porque todo en el sur, incluyendo la comida, puede llegar a ser hasta 4 veces más caro. Miramos comida y vestimenta porque en los sectores más pobres no miramos tanto otras cosas, miramos lo que es necesidades elementales y pueden llegar a ser hasta 4 veces más caro. ¿Esto qué quiere decir? Que la asignación universal por hijo, por ejemplo, de un nene del norte argentino, rinde mucho más que la asignación universal por hijo de un nene del sur argentino. ¿Y por qué miramos de norte a sur y no de este a oeste? Y bueno, esto es algo que se mira siempre en todas las mediciones económicas y geográficas o geopolíticas, y es porque las provincias que son más largas o los países que son más largos son mucho más desiguales que las provincias o países anchos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque lo que determina o lo que moldea la geografía de una zona no es la distancia al meridiano de Wenrich, sino la distancia al Ecuador. La distancia al Ecuador es la que dice cuán cálida o cuán fría es una zona y por lo tanto si es árida, si es boscosa, si es tropical, si es semiárida. Fíjense que Santa Fe, por ejemplo, es la provincia más parecida a la Argentina. ¿En qué sentido? En que es larga y angosta y por lo tanto tiene problemas muy parecidos a los de Argentina, porque el norte de Santa Fe tiene familias en extrema pobreza, es una zona muy cálida con un clima tropical y el sur de Santa Fe es rico. Encima ellos tienen el sur en la zona más rica de nuestra Argentina, que es la Pampa Gringa, entonces se acentúa todavía más esa desigualdad. Cuando miramos que el sur es menos pobre, más rico, y que el norte es mucho más pobre, tenemos que contemplar no que hay una pobreza, y esto no quiero que se malinterprete, no que hay una pobreza más vivible o menos trágica o menos pobre, sino que simplemente las condiciones climáticas y geográficas están dadas para que si sos muy pobre no te mueras. Y como lo que pasa es eso, lo que termina pasando es que no termina siendo una demanda social efectiva para la política y para la economía, combatir esa pobreza. ¿Por qué? Y porque tan mal no andan. Si uno los ve que están ahí hace 20, 30, 200 años, si uno los ve que siguen teniendo hijos, si uno los ve que siguen viviendo en los mismos lugares, bueno, entonces tan mal no estarán. Y acá nos metemos en uno de lo que es los principales problemas a la hora de combatir algunas injusticias y en este caso en particular la pobreza. El peor tipo de pobreza es el que tenemos, es donde tenemos allí protagonistas que no la consideran un problema. Hoy en Argentina estamos con otro tipo de empobrecimiento. Y acá sí pueden llegar a variar y a cambiar algunos factores. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo un proceso político de empobrecimiento atroz. Y para el empobrecido no es lo mismo que para el pobre estructural. Para el empobrecido la pobreza tiene otro color. Primero por un gran factor, que es que el empobrecido sabe qué cosas está perdiendo. El empobrecido sabe a qué cosas está renunciando y qué cosas está dejando de tener. Mientras que el pobre puede simplemente tenerlos asociados a que eso es algo de otro mundo.
Y en este contexto en el que hay empobrecidos, pobres estructurales, pobres de siempre, no hay casi movilidad ascendente, es muy, muy aplacado. Eso viene hace 10 años más o menos, pero ahora en este último trimestre se agravó drásticamente. Y lo que empezamos a ver y lo que vamos a empezar a ver en los sectores más pobres es el empobrecimiento en términos de stock. ¿Vieron esos dos conceptos que les dije, el stock y el flujo? Bueno, aunque el flujo sea muy poquito, cuando hay flujo, vivimos del flujo, vivimos de la plata que entra por las changas, por el trabajo, por la ayuda social, por la transferencia, por la tarjeta, por lo que sea, pero hay flujo. ¿Y qué hace la clase media cuando el flujo se achica y tiene que empezar a renunciar a algunas cosas? Bueno, algunas cosas se ajusta, en otras dice, de esto no me bajo, a esto no renuncio, y en otras simplemente se da cuenta de que tiene que empezar a vender lo que había juntado. El famoso tocar el canuto, que a la clase media no le gusta ni medio, pero que a veces se ve obligada a salir a vender aquello que juntó años atrás. ¿Cuál es el canuto de los pobres? Bueno, algunos no tienen nada, pero nada de nada, y otros, unos cuantos millones en este momento, lo que tienen es su stock. Y es por eso que en este momento plataformas como Marketplace, que son el trueque del 2002, hay gente que dice, si estuviéramos tan mal volvería al trueque. Sos boludo, hay grupos de compra y venta en internet, la gente no necesita todavía, ojo, todavía, porque tiene esa herramienta digital donde por lo menos no le ven la cara o donde por lo menos no tiene que exponerse. El stock de los pobres es el canuto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a agravar la pobreza en términos de stock porque la gente empieza a vender, por ejemplo, la moto o el lavarropas automático que había conseguido y tenía un lavarropas a paleta y volvemos a lavar a paleta. O sale a vender alguna otra cosa cara que se pudo comprar, una hidrolavadora, un secador, las planchitas del pelo. Cualquier cosa en términos de stock que hubieras adquirido en los últimos años y que ahora, cuando necesita sí o sí flujo, la sale a vender. ¿Por qué es tan grave esto y por qué les pedí que le presten atención? Porque en términos de flujo variamos todo el tiempo. Nuestra economía es inflacionaria, así que todos acá tenemos más entendimiento de economía del que tendríamos derecho a tener si viviéramos más en paz. Pero en términos de flujo, el empobrecimiento lo que hace es mandarte de vuelta a la indigencia. Cuando vos vendés la cama y te quedás solo con el colchón, vos estás cayendo de una forma que no es solamente no tener laburo 1 mes, 2 meses o 3 meses. Cuando vos vendés la moto o una herramienta que potencialmente era de trabajo, vos no solo estás perdiendo el flujo que te podía dar, también estás perdiendo ese capital que tenías y que ahora no tenés, lo cual te hace caer un par de escalafones más. En este momento, toda esa venta que empieza a haber, que es la que sostiene que todavía en nuestro país no haya hambre, esto lo dije hace como 1 año, me comí las puteadas de mi vida, pero de verdad, salvo algunas zonas muy del interior, muy críticas y en un estado de aislamiento, es muy difícil o venía siendo muy difícil encontrar hambre en la Argentina. Sin embargo, ahora, con esto que está pasando, yo creo, y al no tener garantizada una red de alimento, yo creo que quizás volvamos a ver algunas formas de pobreza que hacía rato no veíamos, que hacía rato las habíamos olvidado. Y va a empezar a haber también una nueva catación de pobres, o cata de pobres, porque vieron que cuando hay empobrecimiento masivo, cuando hay crisis masivas en nuestro país, primero hay un sector de la opinión que se resiste a creerlo y que empieza con esto de, bueno, pero si tienen piercings y tatuajes, quizás tan pobres no son. O si tienen celulares,
quizás tan pobres no son. O si tienen hijos, quizás son pobres, pero están tomando pésimas decisiones, porque por algo están sumergidos en esa situación. En este momento, el gran problema que tenemos con la opinión es que para responsabilizar no solo por la pobreza, sino por el cierre de negocios, por un montón de enfriamientos de la economía y por un montón de consecuencias que van a tener estas políticas, nos estamos mirando, y hay un tipo de opinión pública dominante en este momento, que está culpando siempre a sus pares. Entonces, si te echaron del trabajo, seguramente tan eficiente no eras, o tan bien no hacías tu trabajo. Y si te echaron de tu trabajo en el Estado, y quizás eras un ñoque, cuando en general, encima siempre sabemos que es al revés, que casi siempre rajan a los que más laburan, pero otro día profundizamos ahí. En este momento, lo que prima es culpar y responsabilizar por todo lo que termina pasando, por todo lo que va pasando a nuestros pares. Se terminó por ahora lo que hubo siempre en nuestra cultura de criticar al de más arriba, de culpar al que está más arriba, de decir acá hay alguien tomando un conjunto de decisiones que nos están llevando a esto. Bueno, en este momento la opinión pública en ese sentido está en problemas. Y mientras sigamos teniendo este nivel de individualismo y este nivel de responsabilizar a cada individuo por el empobrecimiento que está viviendo, no vamos a tener lo que muchos compatriotas sueñan o vienen anunciando, que es el famoso estallido. Para que estalle la sociedad, más allá de que hay que presionar y ver hasta dónde aguanta, no es solamente ese el único requisito. No es solamente el único requisito, porque para salir a reclamar masivamente hay que tener una conciencia de que hay alguien que es el responsable. Y en este momento esa conciencia no la tenemos. Porque en este momento, cuando se habla de despidos, hay una sospecha de, bueno, quizás tan eficiente no eras. Cuando se habla de cierre de negocios, hay un comentario de, bueno, quizás tenés que empezar a comerciar otra cosa, dedicarte a otra cosa, quizás ya no era rentable. Ante cada problema socioeconómico que tenemos, hay una responsabilización absoluta de los individuos y es todo un conflicto entre privados. No hay una sensación de que más arriba se están tomando decisiones que tengan que ver con el empobrecimiento masivo. Cuando uno empieza a trabajar, por ejemplo, ¿vos a qué edad empezaste a trabajar? 18 años. Pero de verdad a los 18. ¿Y qué te compraste con tu primer sueldo? Le compré a mi vieja un juego de vajilla porque mi vieja tenía uno de cada, ¿viste? Uno verde, uno blanco, uno rosa, ¿viste? Entonces fui a una casa que vendían vajilla y le dije, toma, por favor, ponen todas las cosas iguales. Eso hice. Tener de cada pueblo un paisano a mí también me la baja mal. Yo también, enseguida me compré todo igual. Me encanta. Cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a ganar guita por nuestros propios medios, algunos habremos arrancado más pibes, otros más grandes. ¿A qué edad acá arrancaste vos a trabajar? 18. A los 18. 18 también, muy pibe. ¿Qué te compraste con la primera guita? La verdad, un choripán en Constitución. Bueno, bien, bien. Después no. Bien, bien, bien. Pero saliste a una parrillita de ser, soy un hombre que se paga su parrilla. ¿Acá con el primer sueldo? Creo que cosméticos. Me encanta. Soy pro cosméticos. Espero que se note. Soy pro cosmética y estética a full. ¿Acá qué edad empezaste a trabajar? A los 17. 17, chica. ¿Y qué te compraste? Un equipo de música en cuotas. Bien, equipo de música, me encanta. ¿Marca, te acordás? Sí, Aiwa. Una porquería, perdón. Les voy a decir por qué Aiwa me parece una porquería. Pues como villera,
Yo tenía un rancho de chapa, piso de tierra, bueno, todo lo que ya quizás han escuchado. Pero vos entrabas a mi rancho y yo tenía un equipo de música Pioneer que se te caía el rancho si lo ponías al palo. Era mi forma de estatus. Vieron que todos tenemos una forma de estatus. Acá la compañera fue y le compró vajilla a la madre, dijo, no tengas de cada pueblo un paisano, alguien sale a comer. Todos tenemos nuestro gustito que nos damos, que decimos, bueno, esto es de lo que yo no me bajo, ¿no? Mi equipo de música era mi forma de estatus, por eso no quiero agredirte tu compra, pero yo tenía un Pioneer y para mí era como tener zapatillas Adidas y yo no tenía zapatillas Adidas, ¿eh? Mi estatus estaba en el equipo de música. Acá, compañera, con el primer sueldo. Hola, yo me compré un somier. Bien, bien, el descanso, me encanta, la prioridad. Me encanta cuando son racionales, pero la verdad me encanta más cuando son falopa, que tipo dicen, no sé, cualquier barbaridad. Acá la compañera, primera plata que agarraste. Y mira, pinté la pieza de rojo y hice el submarino amarillo de los Beatles. ¿Qué hiciste qué? Pinté el submarino amarillo, ¿viste? De los Beatles, un disco que hay. Puse unas luces medias locas y la pinté de roja la habitación. Tienen una rockera trabajando acá en la FIP, mira, con mucha personalidad. El sueño de la pieza propia igual es un gran sueño. El tema con la guita y cuando empezamos a ganar guita, lo miro muchísimo porque en estos momentos, si hay algo que tenemos en nuestra juventud, es una obsesión con ganar guita. Pareciera haber más que nunca, pero más que nunca. Vieron que siempre tuvimos esa desigualdad con nuestros compañeros varones. Nosotras en la lucha por estar flacas y el sueño de que siempre en un futuro vamos a estar más flacas, y ellos el sueño de que siempre van a tener un poco más de guita, de que a los 30 van a estar hechos, después a los 30 no están hechos y piensan que a los 40 van a estar hechos y así se pasan la vida. El tener más guita de ellos es el estar buena nuestro, del que siempre nos prometemos. Ese es el equivalente. Y después de 2 décadas o de las 2 últimas décadas donde hemos trabajado un montón culturalmente por las desigualdades de género y igualarnos más a nuestros compañeros varones, todo eso parece estar más intacto que nunca. Las pibas hoy, no sé si miran Instagram o TikTok, pero no es que solamente no hay una batalla para que no estar buena no sea lo único que te importa en la vida, sino que desde cada vez más jóvenes, y esto a mí particularmente me preocupa, desde cada vez más jóvenes acceden a cirugías estéticas y a tocarse la cara. Que uno como que ya lo tenía aceptado por ahí cuando hay una resistencia a envejecer porque a nadie le copa, pero cuando tenés 18 años, 20 años, 25 y te tocas la cara, me parece que ahí hay una alerta con la que nos estamos haciendo los boludos también, ¿no? El tocarse la carita, no sé si les pasa que a algunas famosas incluso ahora cuesta distinguirlas porque todas se hacen la misma cara. Entonces, es increíble. Y en los tipos y en el piberío, cuando uno mira la juventud, lo único que tienen como futuro, como cabeza, como proyecto, es el ganar guita. El sueño de ganar en dólares, el sueño de ganar bitcoins, el sueño de hacerte millonario con el mínimo esfuerzo posible. En este momento, eso es un poco la juventud que tenemos. Y hay otra cosa interesante de la juventud, que me parece que tenemos que empezar a mirar, porque si la miramos con nuestros ojos, yo no me siento parte de la juventud, si bien puedo llegar a ser calificada como joven, me parece que hay que mirar a los que están en el secundario, a los que están saliendo a la vida, o a lo que yo digo, los jóvenes postas, los jóvenes de verdad. En este momento tienen una relación muy distinta con los artistas. Vieron que nosotros, o los que somos más grandes, o los que crecimos sin dispositivos móviles, cuando miramos a los artistas, admirábamos aquello que nos era imposible hacer, aquello que a cualquier mortal le resulta imposible. Decir cómo canta o cómo baila, o mirar lo que hace, es increíble, ¿no? Siempre en una posición
de superioridad de talento indiscutible que hace que sin importar lo que sea el artista, uno lo consuma por lo que tiene la capacidad de hacer. Pero los jóvenes no se relacionan así con el arte. Pero los jóvenes no se relacionan así con los artistas y con los ídolos que consumen. Y a esto le tenemos que prestar particular atención. Porque los jóvenes que crecieron con dispositivos móviles, que crecieron sintiéndose todos que pueden ser un poquito famosos, porque todos tuvieron redes sociales desde muy chicos, tienen una relación con el arte de identificación. Y no es infrecuente que a los artistas o a los ídolos de los jóvenes les comenten, ¡ay, tan yo! ¡Ay, sí, la última letra de tu canción es exactamente lo que me pasa! Es exactamente lo que le escribí a mi ex. O aman a un cantante que no canta necesariamente bien, no vamos a agredir a nadie ni a mencionar a nadie, pero lo aman no porque cante bien, sino porque se identifican con la personalidad que ese artista tiene en redes sociales. Como tiene una misma personalidad, como tiene los mismos gustos, consumo tu música, porque me gustás vos, no la música que haces. Este patrón lo veo generalizado. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué le presto atención políticamente? Bueno, porque el arte siempre había sido, o los artistas siempre habían sido, el último bastión de resistencia política que se tenía ante el poder, que se tenía ante la opresión. Que incluso en dictadura, Charly García se animó a escribir canciones que decían los dinosaurios van a desaparecer. Y sin embargo ahora los artistas no se pronuncian tanto, no aparecen como ese factor de resistencia. Y no se pueden pronunciar. No se pueden pronunciar porque como quienes los consumen por identificación, no pueden diferenciarse en nada. Por lo tanto, para llegar a los jóvenes, o para concientizar a los jóvenes, o para tener jóvenes con una conciencia política que no sea este individualismo o este fanatismo por el ácido hialurónico o por hacer guita en los varones y que parece ser el único futuro que existe, perdimos al arte, perdimos a los artistas como lugar, como posible foco de resistencia. Y perdimos también la batalla en las redes sociales, o la venimos perdiendo, porque no nacimos ahí. Entonces, si no tenemos las redes sociales, si no tenemos en este momento el triunfo político y no tenemos a los artistas que siempre fueron el lugar de resistencia, ¿qué tenemos en este momento para hablarles a todos esos que culpan a sus pares del empobrecimiento que están viviendo? ¿Qué tenemos para hablarles a todos esos que no ven lo colectivo como algo necesario, sino como algo que padecieron? Me parece que lo que nos viene pasando es que no estamos entendiendo que hay una nueva sociedad que no se parece a nosotros. Y que si le seguimos hablando con los intereses que tenemos nosotros y con las prioridades y valores que tenemos nosotros, no nos van a escuchar. Porque precisamente hablamos otro idioma. De todas las brechas que existen en este momento, la que más me preocupa o la que más me preocupaba y en este momento me alegra es el gran triunfo de la educación sexual en Argentina y la baja drástica de los partos adolescentes. Ustedes saben, yo parí a los 14 años. ¿Sí? Ya estaba, no es que vivía con mi mamá, ni tuve que avisarle a mi mamá, porque ya estaba juntada hace rato. Parí a los 14 años, fue el único hijo parido que tuve, y vi con total naturalidad siempre el embarazo adolescente, porque fue parte de mi vida, porque fue algo que a mí me alegró la vida y porque vengo de una familia donde todos fuimos madres a los 14, 15, 16 años. Cuando me empiezo a educar, me empiezo a dar cuenta que los factores de movilidad social ascendente más estáticos eran aquellos que eran hijos de madres adolescentes. Es decir,
quien nace en una familia con una mamá de 14, 15 años, tiene muchísimas, tiende al total la tasa, pero no quiero ser tan negativa, tiene muchísimas posibilidades de morir exactamente en la misma condición socioeconómica en la que nació. Y en los últimos años bajó drásticamente la tasa de partos adolescentes. Fue un cúmulo, creo yo, de educación sexual, de acceso a los anticonceptivos. Fue un cúmulo, un triunfo de la cultura de empoderar a las chicas adolescentes a sentirse dueñas de su sexualidad y ser un poco más responsables. ¿Y saben qué pienso? Que en cualquier momento el tipo que tenemos en el gobierno puede borrar de un plumazo la educación sexual. ¿Y saben qué es lo peor? Que va a tener acompañamiento o puede llegar a tener acompañamiento de una gran parte o de la mayoría de la sociedad. Hemos logrado algo que pocos países en el mundo logran. Durante 10 años el kirchnerismo realmente había dado anticonceptivos gratuitos por todos lados. No se lograba. Costó meterse con la educación sexual a fondo. Tuvo que haber educación sexual en todos lados, panfletos, para que empiece a bajar. Es decir, hubo una serie de costos para lograrlo, estatales, de profesionales, de docentes, de personal de salud, de adolescentes predispuestos a escuchar, que pocas veces en la historia una sociedad se pone tan de acuerdo para ir para un lado. Bueno, pero resulta que del otro lado iba quedando afuera una sociedad que nos aborrece tanto que está dispuesto a barrer con todas esas victorias. Y parece, o a veces da la sensación, de que en cualquier momento nos pueden sacar derechos a las mujeres, de que en cualquier momento pueden barrer de un plumazo un montón de cosas que se han logrado y no va a haber el estallido que muchos esperan que haya. Porque parece que hay una parte nuestra que está dormida. ¿Estamos dormidas las mujeres acá? ¿Estamos dormidas? ¿Vamos a dejar que este energúmeno siga barriendo nuestros derechos y siga limpiando absolutamente todo lo que conquistamos? O sea, me las voy a cruzar a cada una de ustedes en la calle. Me quedo más tranquila. ¿Saben por qué? Porque en este momento, en estos momentos donde hay empobrecimiento, donde hay decisión política de empobrecer a las familias, las que tienen que salir a contar las cucharadas de arroz siempre somos las minas. Las que tienen que bancar. Yo tengo un chiste negro, tengo un poco de humor negro, yo no sé cómo se llevan, pero vieron que en las crisis económicas las mujeres salen a limpiar casas. Y yo siempre digo, bueno, cuando hay crisis las mujeres salen a limpiar casas y los hombres se pegan un tiro. Vieron que se habla siempre de los fuertes, que son los tipos, y de que nosotras somos las emocionales. Bueno, el tipo se te cae, la mina desempleada sale a hacer lo que sea para sacar a su familia adelante. El tipo desempleado se te cae y no lo levantás ni con una grúa. Y en estos momentos, cuando nuestros hombres empiecen a quedar sin empleo, cuando nuestros hijos estén desmotivados en la escuela, cuando no tengan futuro, las que tienen que lidiar con toda esa familia hecha mierda y con todo ese mal humor social, somos nosotras. Y encima a esto le agregamos un proyecto político que nos tiene de enemigas, que nos tiene particularmente de enemigas y que empieza de a poquito pero constante, a encontrar en toda la sociedad un gran apoyo. Porque la educación sexual resulta que es adoctrinamiento. Porque el derecho al aborto hace que las chicas aborten sin conciencia. Porque el acceso a los anticonceptivos hace que las nenas tengan relaciones. Ellos aborrecen cualquier libertad de la mujer. Les importa una mierda la vulnerabilidad de las adolescentes o que los adolescentes tengan relaciones con o sin consenso, con o sin protección.
lo que de verdad les aterra y lo que de verdad quieren frenar es que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, y lo van a frenar como sea. Entonces, en todo este contexto de empobrecimiento de stock, de empobrecimiento de flujo, de jóvenes con una cultura, yo creo, por lo menos tan machista como siempre lo fue, porque las mujeres seguimos obsesionadas con la estética y con estar buenas, y los hombres siguen obsesionados con ganar guita, y con una sociedad que sostiene al menos pasivamente, que políticamente los responsables somos todos, y que nuestro empobrecimiento es nuestro problema y que no hay un arriba al que reclamar. Entonces, como mujeres, hay un último lugar donde empiezan a querer corrernos la vara. Hay un último lugar donde empiezan a querer sacarnos de lo que realmente somos. El primero ya lo hablamos, el primero es la casa. El primero es nuestra casa, donde somos esclavas, donde si no sos esclava sos mala madre. Después, cuando vas empezando a acceder a trabajos, hay un concepto que a mí me gusta, que es secretarización de las colegas mujeres. Vieron que la mujer, aunque tenga cualquier puesto, siempre sabe preparar café, sabe atender a sus compañeros, siempre es un poco secretaria. Siempre es un poco secretaria. Los tipos vieron que enseguida emprenden vendiendo 2 repasadores y ya se autoperciben empresarios. Son una cosa maravillosa. Lo digo a favor de los tipos. Son una cosa espectacular. Lo digo a favor de ellos. Y nosotras siempre, aunque seamos jefas, seguimos siendo un poquito serviciales, un poquito secretarias. ¿Estoy diciendo que tenemos que ser más forras? No. Estoy diciendo, ojo, ahora vamos a hablar de eso y ya cerramos. Pero hay una última cosa de la que quiero hablar, la última. Y acá no hago preguntas porque acá son todos mentirosos, porque vamos a hablar de sexo. Vamos, si hay un terreno donde hay desigualdad con el varón, sigue siendo no solo de la puerta para adentro, de la pieza para adentro. Si hay un terreno donde encima se nos explica muy poco, pero no hablo de que se nos explique que hay que usar preservativo desde el primer momento, sí o sí, no dejarlos meter ni la puntita porque después pasan problemas. No. Eso da la educación sexual y de eso se encarga, afortunadamente y todavía o por ahora, la educación formal. Pero hablo de eso que no nos enseñan, que es, por ejemplo, la enorme desigualdad que permitimos a la hora del placer. Ahora no va a hablar nadie, van a ser todas las boludas. A los tipos ni los miro, porque también, todos chantas. Pero, ¿les pasó alguna vez que la primera... no sé, creo yo, pero esto me pasa con todas. ¿No les pasó que la primera pija que vieron fue una pija que no pidieron ver? Tipo, fue una pija que... a un loco que apareció así, que te la mostró. Es un factor que se repite en todas las minas, o en muchas minas que conozco, muchas, pero hay algo que no se repite, que nunca vas a conocer un varón que diga, yo le mostré la pija a una que pasaba, nunca. ¿Dónde están esos tipos? ¿Quiénes son esos tipos? Son todos marginados, viven todos en medio de una isla, no va a pasar nunca que los encuentres. Pero vamos más allá de eso, más allá de que la primera que viste no pediste verla. Vamos a las que sí quisiste ver, a las que viste por interés, por deseo genuino. ¿No les pasó también que siempre, pero siempre bajaron a ser generosas mucho más ustedes que lo que los varones? ¿No les pasó toda la vida y con casi todos los tipos
que son mucho menos generosos que ustedes? Yo tuve uno solo que era más generoso. Uno solo que era más generoso. Todavía cada tanto lo extraño. Cada tanto. Uno solo que era más generoso. Todos los demás, había alguna reciprocidad, pero siempre es una la buena onda. Siempre es una la que da más. Siempre. Es un factor que se repite incansablemente. Y la verdad que nosotras seguimos bancando eso. Nosotras no nos plantamos tanto y encima hasta les hacemos creer que son lo más grande que hay, y gritamos y respiramos, y obvio porque son lo más. Y siempre les hacemos creer que son lo más. Los tipos se la creen, no tienen ningún problema, no tienen tampoco ganas de intentar averiguar quién les mintió, nada, ni se gastan. Ellos reciben esos halagos sin ningún tipo de problema. De todas las desigualdades que existen, más allá de la lucha para que se pongan el forro, más allá de la lucha para que tarden lo que tengan que tardar, igual eso es todo un debate porque hay gente que es team más cortito y hay gente que tarda un poco más. Habemos gente que tarda un poco más y que necesita un poco más de tiempo y que necesita más generosidad. Y en todo ese proceso nunca, o tenemos muy poco conocimientos de mujeres que sean más experimentadas que nosotras. Casi siempre hablamos con pares, casi siempre hablamos entre amigas. Y como madres, a nuestras hijas, o como abuelas, a nuestras nietas, o como amigas más grandes, a nuestras amigas más jóvenes, les transferimos muy poco la importancia de plantarse a un tipo no solo para que tenga los cuidados de salud sexual que tiene que tener, sino para que sea gauchito también, para que sea generoso también, para que dé si se le da, para que responda con hechos concretos si una tiene determinadas cortesías, vamos a llamarle. Entonces, si ni siquiera nos podemos plantar con los tipos en ese campo, si no nos podemos plantar con los tipos en ese terreno donde más queremos igualdad o incluso donde queremos tener el poder, precisamente en ningún otro área vamos a poder sentir que nos empoderamos, que somos dueñas de nuestros cuerpos. Si de verdad no tenemos al placer como objetivo a la hora de estar con un tipo, si siempre seguimos poniendo el placer de ellos muy por encima del placer nuestro, vamos a seguir siendo siempre complacientes en todas las otras áreas. Si ni siquiera podemos a puertas cerradas plantarnos ante un varón y decirles no, hasta que yo no termine esta cosa no se termina, es lo más en serio que dije en toda la charla. Con esto no negocio, pero ni un milímetro, ni un milímetro. Afortunadamente tuve a alguien que me explicó de muy chica, pero de verdad, cuando vas creciendo te vas dando cuenta lo egoístas que son los tipos, incluso en ese área, y cómo sienten que sí tienen derecho a cosas que nosotras somos tímidas o que cuando nos dan somos enormemente agradecidas. No les hice ninguna pregunta, les hubiera hecho pero bueno, las cuido a ustedes porque están filmando, me sacrifico yo por el grupo. En todo este contexto, lo único que espero es que quede claro que acá las que vamos a tener que lidiar con el quilombo social, con el empobrecimiento, con la caída a pique de nuestros compañeros varones y de nuestras compañeras mujeres, que algunas también se van a caer, somos nosotras. Las que vamos a tener que hilvanar toda la sociedad rota que va a quedar, somos nosotras. Las que vamos a tener que sostener a nuestras familias, incluso aguantando cosas que no nos copan, somos nosotras. Por eso les pido que tanto de la pieza para adentro, como de la puerta de la casa para adentro y de la puerta de la casa para afuera, salgan al mundo pidiendo, exigiendo y no dejen de reclamar aquello que nos corresponde. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Mayra. La verdad que no tengo palabras para agradecerte. Fuiste muy generosa, así como somos. Fuiste muy generosa con nosotros, con la charla. Realmente me encantó. Supongo que a todos y a todas les encantó también.